Lección número 17 de Teología de las Misiones. Consagrémonos al Espíritu Santo en este tiempo pascual. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que te hago en este día para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Bienvenidos pues, queridos hermanos y hermanas, a nuestra lección número 17 de Misionología. Entrando en contexto con el capítulo 4 en el que estamos analizando, titulado Misión es cosa de toda la iglesia, es cosa que a todos nos incumbe. Hemos visto un poco la introducción, ¿verdad? La iglesia en su conjunto, que es misionera. Ahora veremos la parte misionera de los laicos. Y de este segundo tema nos saltaremos al número 6, que es lo que dice la Redemptoris Missio de nuestro tema. Esta misión que es cosa de toda la iglesia. Muy bien, comencemos entonces la segunda parte de este capítulo 4. La parte misionera de los laicos, es el número 2. El Concilio Vaticano II explica, sin decir ni sí ni cuándo, pero sí incumbe, ¿verdad? Porque introduce a todos los fieles como miembros de Cristo vivo, incorporados y configurados con Él por el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Todos los laicos, por lo tanto, tienen el deber de cooperar en la expansión y la dilatación del cuerpo de Cristo para llevarlo cuanto antes a su plenitud en todo el mundo, en todos los tiempos, en todas las culturas y a todas las razas. Esto lo dice el decreto adyente del Concilio Vaticano II y la Redemptoris Missio del Papa, pues San Juan Pablo II, en el numeral 11. Y es lógico, pues, el que está incorporado a Cristo pertenece a su cuerpo místico, que es la iglesia, está conformado con Él, es decir, participa en su dignidad, pero también participa en su tarea. Es una misión, una obligación. Es un derecho, definitivamente, pero también es un deber. Por lo tanto, el mismo Concilio Vaticano II, en el mismo decreto adyente, pidió a los laicos su colaboración en la obra de evangelización que lleva la iglesia a cabo, y que fueran también los laicos, como todos los miembros de la iglesia, fueran testigos como instrumentos vivos de la evangelización. A los laicos, por su parte, en los países de misión, les decía el decreto adyente también, quieran los laicos, decía el concilio, ya sean extranjeros o indígenas, dar clases en las escuelas de los países de misión, ocuparse de las cuestiones del mundo, ¿verdad? Las cosas seculares, ayudar también en la vida parroquial y diocesana, así también como organizar y fomentar las diversas formas de apostolado seglar, para que los fieles de estas jóvenes iglesias de países de misión puedan entonces hacerse cargo y echarse a sus propios hombros, ¿verdad? Tan pronto sea posible, esta responsabilidad que les corresponde, pues, en la vida eclesial de cada una de las iglesias locales o particulares, ¿verdad? O iglesias, países de misión más bien. También, por su parte,
el escrito postsinodal, la exhortación apostólica, digámoslo de una vez, Christi Fidelis Laici, que es referente al oficio de los laicos, el Papa San Juan Pablo II, que publicara esta Christi Fidelis Laici el 30 de diciembre de 1988, colocaba el apostolado de los laicos sobre un amplio fundamento. Al crear el Papa creó el concepto de comunión misionera. Y partiendo, por supuesto, de la imagen bíblica de la vid y de los sarmientos, recuerdan el que se separa del árbol, decía Jesucristo, hay que cortarlo porque no da fruto. Y el árbol que da fruto lo poda, dice también, para que dé más fruto. Esa es la imagen bíblica de la vid y los sarmientos. Entonces, con este tema, el Papa subrayaba que dar fruto es una exigencia esencial de la vida cristiana y eclesial. El que no da fruto no permanece en la comunión, decía el número 32 de la Christi Fidelis Laici. Comunión, sigue diciendo también más adelante el Papa, comunión genera comunión y se configura esencialmente como comunión misionera. Entonces, comunión y misión estarían profundamente relacionadas entre sí, de tal manera que la comunión es al mismo tiempo fuente y fruto de la misión de la iglesia. Entonces la comunión es esencial, es sine qua non, es vital para la misión, porque es la fuente de la misión, es la comunión, y también es el fruto de la misión. La comunión es misionera y la comunión también es misionera. Entonces, misión se entiende aquí en la Christi Fidelis Laici en el sentido de que hasta los confines del mundo hay que llegar con la misión. Nunca se había dicho esto de una manera tan clara como lo decía el Papa San Juan Pablo II. Decía, los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la Iglesia, tienen la vocación y la misión de ser anunciadores del Evangelio. Son habilitados y comprometidos en esta tarea por los sacramentos de la iniciación cristiana, en primer lugar el bautismo, ¿verdad? Y por los dones del Espíritu Santo. Recuerden que el bautismo te hace miembro del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Esto lo menciona el Papa en el numeral 33 de la Christi Fidelis Laici. Entonces, de toda forma inequívoca, dice el Papa, cada discípulo es llamado en primera persona. Ningún discípulo puede escamotear su propia respuesta, nadie puede escabullirse. Y recuerda lo que decía San Pablo en la primera carta a los Corintios: ay de mí si no predicar el Evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Y está claro, pensando en los laicos, el Papa pensando en los laicos, esto queda clarísimo, porque el mismo San Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Missio se apoya también sobre este mismo fundamento cuando nos dice que todos los laicos son misioneros por el bautismo, en el numeral 71. Si la Iglesia quiere hacer justicia a todos los problemas y a todas las tareas del presente, también del presente misionero, tiene que convencerse la Iglesia de que no es una mera iglesia clerical, sino que tenemos que estar convencidos todos, consagrados, pastores y laicos, de que somos una iglesia como comunión misionera. Y tal como la entendió el Sínodo de los Obispos del año 1987 y que el Papa la hizo propia, trazó una definitiva línea final a los temores surgidos en las dificultades y en las discusiones de los tiempos pasados, ¿verdad? Empezando con la Reforma Protestante, que quisieron destruir el tema de la misión de la Iglesia y que había hecho mucha
precavida a la iglesia. Todo este tema problemático que se dio a partir de la Reforma, pues la iglesia se puso muy precavida y el Papa quiso romper con estas dos encíclicas. En primer lugar, la Christi Fidelis Laici, reforzando con la Redentoris Missio, la misión del Redentor, pues pone como la línea definitiva para quitar todos los temores y para que todos nos lancemos, pues, como miembros de la iglesia, clérigos y laicos, esta gran tarea de la evangelización. Muy bien, vayámonos al sexto tema. ¿Qué dice la Redentoris Missio a nuestro tema de la misión y que la misión es cosa de toda la iglesia? Vamos a irnos hasta la página 95, donde tenemos aquí el tema, el sexto tema. El sexto tema comienza que no hay otro documento como la Redentoris Missio que destape la urgencia de la missio ad gentes, de la misión ad gentes, y de la colaboración de todos los miembros de la iglesia, hablando esto último en un capítulo propio, la colaboración en la actividad misionera, la cooperación misionera en la Redentoris Missio. Se pide en primer lugar oraciones, ofrendas y testimonios de vida para la misión, para que tenga fruto la misión y para que la misión perdure. También se dirige el Papa, miren qué interesante, se dirige a los enfermos para que ofrezcan sus dolores por las misiones. Mire, yo creo que este es un tema válido para nosotros, principalmente por los mayores, ¿verdad? Santa Teresita del Niño Jesús es patrona de las misiones. ¿Y sabían ustedes que Santa Teresita del Niño Jesús nunca fue a hacer misión? Pero el Papa la nombró patrona de las misiones porque ella ofreció toda su vida, todas sus enfermedades, todos sus sufrimientos por las misiones de la iglesia. Entonces es importante. En primer lugar, dice el Papa, a la Madre Teresa le decían un día: mire, Madre Teresa, tenemos más dificultades y usted pasa ahí rezando. Pues, hay más problemas, pues sigamos rezando más entonces. Entonces, lo primero es la oración y ofrecer los enfermos, en primer lugar, sus oraciones y las ofrendas, por supuesto, que hay que apoyarlas con dinero. Y también con el testimonio de vida, ¿verdad? Por eso lo dice el Papa, que todos los enfermos ofrezcan sus dolores por las misiones. También se recomienda el fomento y el apoyo a las misiones en el 79. El 78 para los enfermos, el numeral 79 para el fomento y la colaboración de las misiones. Por su parte, le dice a los jóvenes que se dedican a ser misioneros que se les compromete a que tendrán ante sí una vida fascinante y percibirán una auténtica satisfacción al predicar a sus hermanos y hermanas la buena nueva, conduciéndolos al camino de la salvación. Miren que para los jóvenes es una promesa preciosa ser misioneros, ¿verdad? Porque se van a dar cuenta de esa vida fascinante que pueden alcanzar cuando se sientan útiles en la salvación de sus hermanos. También se advierte en la Redentoris Missio la necesidad de ayuda financiera, ¿verdad? Nosotros somos pelados, pero vale la pena señalar lo que dice el Papa. Todo lo que hemos recibido de Dios, tanto la vida como los bienes materiales, no nos ha sido dado en propiedad, sino para nuestro uso, para el bien de todos. El don de la vida, por ejemplo, la vida me la dio a mí el Señor para servirle a mis hermanos, colaborar con todos ustedes en la salvación de su alma. Empezando por la vida, porque qué bonito lo expresa el Papa. En el numeral 81. También se advierte sobre las posibilidades misioneras del turismo internacional. El turismo internacional que ha venido a hacer mucho daño,
principalmente a las niñas, porque se ha establecido más bien en los países de turismo la prostitución de las niñas para fomentar el turismo, y eso es una cosa triste. Sin embargo, el Papa dice que hay una posibilidad misionera del turismo internacional, del intercambio internacional de vocaciones, de la colaboración en organizaciones internacionales. Hay una dependencia creciente entre los pueblos, y esto nos pone ante el reto de dar un testimonio cristiano y de una evangelización en esos ámbitos, en esos nuevos aerópagos. El turismo internacional, que más bien es utilizado para la explotación sexual de las niñas y los niños. Debería ser, dice el Papa, porque hay una gran posibilidad de hacer misión en ese tema. Debería ser un tema que no debemos de perderlo de vista. En el numeral 82 lo señala el Papa. También sobre la formación de una conciencia misionera, el Papa dice: la idea de misión puede significar una gran ayuda para la nueva evangelización de los pueblos cristianos. Acuérdense que en la clase anterior hicimos una referencia a la evangelización, a la nueva evangelización, a la reevangelización, ¿verdad? Ya hicimos una reflexión para que confronten pues aquellas ideas con esta idea que del Papa. Dice el Papa, repito: la idea de misión puede significar una gran ayuda para la nueva evangelización de los pueblos cristianos. El testimonio de los misioneros mantiene su fuerza atractiva incluso para los que están lejos y para los no creyentes también, en el numeral 83. Y por último, en el numeral 84 dice que a las obras papales misioneras se les recuerda su responsabilidad especial y se recomienda que se las ayude a estas obras misioneras pontificias. Son las misiones papales, ¿verdad? Las obras misioneras pontificias. Un deseo urgente del Papa San Juan Pablo II en la Redentoris Missio es la solidaridad internacional del dar y del recibir. Dice el Papa: yo pido a todas las iglesias y a todos los obispos, sacerdotes, religiosos y fieles que se abran a la universalidad de la iglesia. Miren el Papa que es la autoridad máxima nuestra, pero nos ruega, ¿verdad? Yo les pido, dice, qué bonito, yo les pido encarecidamente a todas las iglesias, a todos los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y fieles, que se abran a la universalidad de la iglesia. Olvídense de toda suerte de particularismo, exclusivismo y autosatisfacciones, como dice Papa Francisco, a la autorreferencialidad. Esto lo dice el Papa Juan Pablo II en el 85, el numeral 85. También a las iglesias antiguas les advierte el Papa que no sean egoístas en el cuidado de la nueva evangelización y que no frenen el compromiso de sus fieles por las misiones. Si damos libremente de lo nuestro, dice el Papa, recibiremos jóvenes iglesias, muchas de las cuales experimentarán un florecimiento admirable de vocaciones, que están hoy en disposición de enviar sacerdotes religiosos y religiosas a las viejas iglesias. Fíjense ustedes, en realidad, y ya se está dando. Yo les voy a contar un caso propiamente a esto que dice el Papa. Dice el Papa que a las iglesias jóvenes vamos a experimentar florecimiento de vocaciones. Y estas jóvenes iglesias han florecido abundantemente las vocaciones. Y hay mucha disposición en estas iglesias jóvenes para enviar sacerdotes religiosos y religiosas a las antiguas iglesias. El ejemplo que les quiero poner es el de España. Fíjense que el padre Santiago Martín, que tiene una comunidad de sacerdotes llamada Franciscano de María, él tiene muchas vocaciones
autóctonas de Latinoamérica, Venezuela, Colombia, Perú, de muchos lugares, y están formándose allá en Madrid, España. Y estos muchachos jóvenes de estas iglesias nuestras latinoamericanas están llegando a hacer pastoral a las iglesias de España, de donde salió la evangelización de América Latina. Ahora le estamos restituyendo con estos jóvenes sacerdotes que están yendo a trabajar ahí en España. Y el caso propiamente del padre Santiago Martín, que él está haciendo una gran labor con estos muchachos latinoamericanos allá en su congregación, los franciscanos de María. También dice el Papa, a las iglesias jóvenes se les advierte que no cierren ni se aíslen, no se cierren ni se aíslen, preocupadas por su propia identidad. Ábranse a la universalidad de la iglesia, decía el Papa al comienzo. También dice el Papa, a estas iglesias les digo, no se aíslen, acepten los misioneros y acepten las ayudas de otras iglesias. Porque precisamente por los problemas que nos agobian, debemos estar en unión continua con nuestros hermanos y hermanas en la fe a nivel internacional, a nivel mundial, diría yo. Al final, en las manifestaciones sobre la solidaridad generosa y universal, Papa San Juan Pablo II expresa su inquebrantable optimismo que le anima de cara al futuro. El Papa Juan Pablo II tenía una gran esperanza en el futuro y lo llegó a decir. Fíjense ustedes que fue el primero que dijo, la iglesia latinoamericana es el futuro de la iglesia. Él lo dijo, Papa San Juan Pablo II, con una visión profética. Ahora, en la proximidad del tercer milenio de la redención para el año 2000, por supuesto que el Papa escribió este Redemptoris Missio, Dios está preparando una gran primavera cristiana, de la que ya se vislumbra su comienzo. En efecto, dice el Papa, tanto el mundo no cristiano como el de antigua tradición cristiana, existe en ellos un progresivo acercamiento de los pueblos a los ideales y a los valores evangélicos, que la iglesia se esfuerza en favorecer. La iglesia sigue peleando, por ejemplo, no al aborto, no a la inmoralidad homosexual, tantas cosas aberrantes que quieren ir destruyendo la cultura cristiana de estos países nuestros, ¿verdad? Hoy se manifiesta entonces una nueva convergencia de los pueblos hacia estos valores. Todo mundo en el mundo rechaza la violencia y la guerra. También se promueve el respeto de la persona humana y de sus derechos. La iglesia lo exige y lo demanda. También el deseo de libertad y de justicia del mundo entero, del ser humano, de la fraternidad. El Papa Francisco, yo los invito a que lean su Fratelli Tutti, que publicara el 4 de octubre de 2020, sobre la fraternidad universal, que es hermosísimo también. La tendencia de superar los racismos, hay mucha ilusión para superar el racismo, para superar los falsos nacionalismos, el afianzamiento de la dignidad de la persona y la valoración de la mujer, también menciona el Papa en el numeral 86. Finalmente, en ese numeral 86, el Papa advierte que no podemos permanecer tranquilos ni pensamos en los millones de hermanos y hermanas nuestros redimidos también por la sangre de Cristo, estos hermanos nuestros que viven sin conocer el amor de Dios. Para que el creyente en singular, lo mismo que para toda la iglesia en plural, la causa misionera debe ser la primera, porque concierne al destino eterno de los hombres y responde
al designio misterioso y misericordioso de Dios. Muy bien, ahí concluimos el capítulo 4. Hablemos un poco, aquí vamos a hacer una reseña muy breve de este capítulo 5, titulado Misión e inculturación. Vamos a ver qué es lo que dice este capítulo 5, que tiene varios apartados. Este capítulo 5 hace referencia a cinco apartados de este capítulo 5. Hace referencia a 5 apartados. El primero es la cultura y la misión. El segundo, la inculturación. ¿Qué quiere decir el concepto? Pues de inculturación y presupuestos, que es lo que se presupone. La inculturación, una cuestión teológica. La inculturación, sentido y centro de la existencia humana. Y número 5, los modelos de teología contextual, pues para esta inculturación y para esta misión. Aquí cabría que hagamos una reflexión sobre la unicidad y la universalidad de la salvación en Cristo y en la Iglesia. Posteriormente, el capítulo 6 habla del diálogo ecuménico, no solo con los otros cristianos, la unidad de los cristianos, sino el diálogo ecuménico con las otras religiones no cristianas. Este capítulo 6 pues hace referencia al trabajo ecuménico, por supuesto, iniciado en el Concilio Vaticano II y el Papa Pablo VI, que salió al mundo a buscar el diálogo, ¿verdad? Y este capítulo 6 está compuesto por 3 elementos. ¿Qué dicen los pensadores teológicos pioneros, pues, de este diálogo interreligioso? En un segundo momento se trata sobre el diálogo con las religiones, y un tercer elemento de este capítulo 6 que trata de los documentos eclesiales sobre el diálogo. El capítulo 7, el hombre amenazado. Esto del hombre amenazado es un llamado a la iglesia para vivir la bienaventuranza, para vivir también las promesas que el Señor quiere hacernos, si vivimos las bienaventuranzas del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, para que así le rindamos buenas cuentas al Señor el día que nos llame y nos diga lo que dice el capítulo 25 del mismo Evangelio de San Mateo. Dice que el día del juicio final vendrá el Hijo del Hombre y se sentará en su trono y separará a todos como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y le dirá a los cabritos, a las ovejas que están colocadas a su derecha: pasen, vengan, benditos de mi Padre. Y a los de la izquierda, las cabras: váyanse de aquí, lejos de aquí, malditos, al fuego eterno para ustedes. ¿Por qué? Porque tuve hambre, le dice a los buenos, a las ovejas de la derecha. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve enfermo y me asististe, tuve en la cárcel. Todo lo que dice el Evangelio de San Mateo capítulo 25, tratándose pues en un primer elemento de este 7º capítulo del hombre amenazado, las bienaventuranzas. Dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y dentro de este tema de las misiones de la iglesia, la pastoral misionera y evangelizadora de la iglesia también habla de la parte social de la misión y de la evangelización. Dice el Papa
que tenemos que suavizar con justicia las situaciones de los pobres. O sea, la parte social tenemos que compenetrarla de una manera más amplia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.